Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Buen día tengan, Iglesia de Jesucristo, en este domingo que tienen la expectativa de que el Señor va a hablar a sus vidas, de que el Señor tiene algo que enseñarnos o que decirnos hoy. Y pues les doy las gracias por la oportunidad que me dan. Muchas gracias por abrirle la puerta, ¿verdad?, de sus hogares, más que nada pues al Señor y a la palabra, ¿verdad? Esperando que estén todos bien, que tengan salud y que el Señor esté bendiciendo sus vidas, así como dice su palabra, ¿verdad? Que nuestra alma
nuestra vida tiene que ser prosperada así como prospera nuestra alma. Así es que yo los bendigo y deseo que ustedes y su familia tengan un día excelente y les doy muchas gracias. Quiero invitarlos primero que nada, a hacer una oración para poner en manos, ¿verdad?, del Señor esta palabra que pues a mí me ha enseñado mucho. Yo he estado meditando en ella y pues he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Y pues más que nada me he dado cuenta de muchas cosas. Así es que espero que el Espíritu Santo la exponga, que sea Él hablando para que sea una buena práctica para nuestras vidas. Amén. Inclinen su rostro para hacer esta oración. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos nuestros pensamientos en tus manos y abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que esta palabra pueda ser sembrada, para que dé fruto y para que podamos practicarla todos los días, para que podamos llegar a la excelencia, para que podamos recibir aquello que tú nos quieres dar o aquello que tú ya nos has dado, pero de alguna manera no llega a nuestras vidas. Así es que te doy muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer. Gracias por nuestra familia de la fe. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero invitarlos a que abran su Biblia para leer. El que tenga la versión lenguaje actual, pues puede hacerlo, y el que no, en cualquier versión, la que tenga a la mano o la que sea su favorita. Amén. Quiero invitarlos a 2 Corintios 1:20. Y dice así, leo de traducción lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Dice la palabra que todas las promesas que Dios había hecho se cumplieron en Jesucristo. Y todas las que el Señor ha hecho para nuestras vidas, de igual manera, se cumplen en Jesucristo. Así como nosotros hemos recibido a Jesús desde el momento en que empezamos a caminar, desde ese momento hay promesas para nuestra vida en la palabra. Y todos nosotros que somos ya creyentes sabemos, conocemos de todo eso. Conocemos que tenemos promesas de salud, promesas que todo lo que acontece en nuestra vida o aconteció antes de conocer al Señor, todo eso tiene que ya no estar en nuestras vidas. Entonces son promesas que tenemos. La salud también son promesas que tenemos por medio de Jesucristo. Hay un montón de promesas. Pero la cuestión es esta, que cada uno de nosotros conoce las promesas y son pocos los que han recibido esas promesas. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vidas, cuántas promesas hemos recibido de las que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Por medio de su palabra. Cuántas hemos palpado o visto que llegan a nuestras vidas, que realmente las hemos recibido. Aunque sabemos que hay algunas promesas que estamos esperando, tal vez por la dificultad o por X cosa, ¿verdad? Porque dice el Señor que Él nos las va a dar, pero también a su debido tiempo, ¿no? El problema es que a veces o sentimos que es mucho tiempo o sentimos que ya no va a llegar esa promesa. Entonces hay muchos factores en eso. El por qué no llega esa promesa, o el por qué no la hemos recibido, o el por qué se está tardando mucho, ¿no? Entonces yo quiero hablar ahora del tema de las promesas. Bueno, le puse al tema las promesas fugaces, no, porque muchas veces se nos han escapado. Y de eso es de lo que quiero hablar. Cómo es que a nosotros, que somos hijos de Dios, se nos han escapado las promesas.
no nos hemos dado ni cuenta cuando llegó a nuestras vidas, pero por alguna razón no la tocamos, no la vimos, ni cuenta nos dimos. Entonces, de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo es que como somos hijos de Dios, hemos conocido a Jesucristo y realmente esas promesas no han llegado? Ojalá y sea verdad, porque el Señor tiene su tiempo y quiere Él que en un futuro las recibamos. Pero lo lógico es que hay promesas que tenemos que tener ya en nuestras vidas. Amén. Así es que por eso quiero tocar 4 puntos nada más y brevemente de por qué esas promesas son fugaces, no se han ido, y las que estamos esperando que el Señor haga llegar a nuestras vidas, pues yo creo que son algunos creyentes nada más los que están esperando esas promesas, o alguno de nosotros puede ser que esté esperando alguna promesa, ¿verdad? Que sabe que en un futuro más adelante pueda llegar. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos todo. Entonces, cuando decimos tener todo, encierra eso. O sea, que hay promesas que ya tuvieron que haber llegado a nuestras vidas, ¿no? Y un ejemplo de eso es la salud. Hay personas que tienen pues alguna dolencia o tal vez alguna enfermedad o algo y eso no ha llegado a sus vidas. O aquel que está esperando un vehículo, y por qué no ha llegado el vehículo a su vida, o está esperando una casa, o yo no sé cuál sea el deseo de su corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, que hay deseos en nuestro corazón de cosas que anhelas y que el Señor te va a dar. Bueno, entonces por eso quiero tocar esos 4 puntos, porque si nos damos cuenta, o si cada uno pues observa, ¿verdad? O se examina a sí mismo, pues se da cuenta de realmente que las promesas no están llegando, o a qué hora se te pasaron que no te diste cuenta, ¿no? Y por eso quiero invitarlos como punto número 1 a leer un texto y a Salmos 103, capítulo 103, versículo 2 y 4. Y este punto dice: porque se te olvidó. Porque simplemente tú tenías una promesa o estabas esperando algo, pero se te olvidó. Y ahorita vamos a leer este texto y ya, para que podamos entender un poquito. El punto número 1. Dice así el versículo 2: con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades, dice. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Y dice el primer versículo, dice: y recordaré todas sus bondades. Hay otras versiones donde usted lo puede encontrar que se te ha olvidado, pero el punto de esto es que muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas. Muchas veces tenemos algún dolor, como dice que el Señor nos ha dado la salud, y simple y sencillamente le pedimos, pero se nos olvidó. ¿Y cómo es que se te olvidó si estás anhelando la salud? Pues sientes el dolor y como te duele, se te olvidó que el Señor ya te dio tu promesa de sanidad o de ser libre de esa enfermedad. Pues se te olvidó porque desafortunadamente, como sentimos el dolor, nos olvidamos de que nuestra fe en Jesús tiene que ir más allá. Y sé que me duele, pero yo soy libre ya de esto. Y se nos olvidan, así como se nos olvidan tantas cosas que aún nosotros mismos le decimos al Señor que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no hemos recibido esa promesa? ¿O por qué no ha llegado a nuestras vidas? ¿O por qué no llegan a nuestras vidas? Porque se nos olvida. Porque se nos olvida así de fácil. Pasan y pasan los días y te acordarás 2, 3, 4 días o una semana, y al mes ya ni te acuerdas ni cuál era la promesa. Pues si la apuntaste, pues tienes que buscarlo por ahí donde lo hayas apuntado, pero realmente se te olvidó. Y en el momento en el que el Señor mueve todo
para que tú recibas esa promesa. Como tú no la estabas esperando, porque se te había olvidado, pues pasó. Y simplemente pasó frente a, como dice uno, ¿no? Enfrente de tus narices y se fue. Porque tú no estabas con la expectativa de que eso era tuyo, de que te pertenecía, de que era un trabajo, de que era, tal vez si tienes una empresa, pues era una inversión buena, o si tenías la oportunidad de recibir una sanidad y simplemente no quisiste ir, o no fuiste a ese lugar donde podía esta persona orar por ti. O sea, las oportunidades del Señor son así. Desafortunadamente ahorita con esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo por el coronavirus, pues la gente a veces está un poco desenfocada, ¿no? Y el temor y todo eso, pero nosotros tenemos promesa de que el Señor va a cuidarnos, Él nos va a guardar, porque Jesucristo ha pagado ya por todo eso. Todo lo que nosotros podamos sentir, o del dolor que podamos sentir, o aún la enfermedad que quiera llegar, simple y sencillamente Jesús ya pagó por eso. Entonces la promesa es esa, que somos libres ya por medio de Él. Claro que eso implica, ¿verdad?, como todo convenio de dos partes de acuerdo, en que tú tienes que cumplir con una parte, y una parte de esa es: no se te tiene que olvidar. Nunca se te tiene que olvidar, porque cuando tu promesa llegue, no la vas a ver. Así es que ese es el punto número 1, y esa es la razón por la cual las promesas que un día recibimos de parte del Señor, o nosotros del deseo de nuestro corazón le dijimos al Señor que necesitábamos esto o lo otro, no va a llegar porque se nos olvidó. Se nos olvidó por el tiempo, porque pasaron los días y el entretenimiento o la situación que se está viviendo, te enfocaste más en eso y simplemente se olvidó. Y el punto número 2, que queremos ayudarle a veces a Dios, y desafortunadamente ese punto número 2 yo lo miro como que más, como que es el más preciso, ¿no?, en esto de las promesas fugaces, porque a veces si estás esperando la promesa y no llega, pues dices: no, pues le voy a echar la mano a Dios y me voy a salir de este trabajo y voy a agarrar otro donde tal vez trabaje, tal vez si trabajaba 8 horas, ahora voy a trabajar 14, 16 horas, pero pues el Señor me va a bendecir. Entonces le estás queriendo ayudar a Dios. Desafortunadamente nosotros como seres humanos, como padres, como padres más que nada, ¿verdad?, que tienes responsabilidades, o incluso como hijo, como joven, que tienes deseos de un futuro, de todo eso, quieres ayudarle a Dios en esas cosas. Y el Señor tiene un plan perfecto para que a ti te salgan bien las cosas, y Él sabe en qué momento va a llegar, pero nosotros nos desesperamos. Y quiero tocar ese punto, el número 2. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 16 del 1 al 4, para que lo leamos. Ya todos lo conocemos, todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y es la historia de la promesa que tenía Abraham. Abraham tenía la promesa de que iba a ser padre de una gran nación, ¿no?, que sus hijos iban a ser tantos que ni los iba a poder contar. Entonces, ¿pero qué sucedió? Pues él estaba muy viejo ya, ¿no?, él y su esposa. Entonces aquí vamos a leerlo. Y dice así, dice el 16 del 1 al 4. Dice: Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán, ya se había ido a Canaán, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. O sea, esa promesa que el Señor le había hecho en el capítulo 15, ahí lo podemos leer, no había llegado a su vida todavía. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham: como Dios no me deja tener hijos, o sea, en otras palabras, como al Señor se está tardando mucho en cumplir su promesa, dice: acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella, dice. Y luego sigue diciendo: según nuestras costumbres.
porque el que era dueño de una esclava era dueño hasta de su propia vida. Entonces, por esa costumbre que había, pues era lógico, ¿no?, lo que ella estaba haciendo. Y dice, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, dice, porque ella es mi esclava. Y luego sigue diciendo, Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. O sea, entonces Sarai, pues como ya era mucho el tiempo, pues ¿qué dijo? Pues la esclava es mía, yo soy dueño de su vida. Todo lo que tiene o es de ella me pertenece. Entonces si ella tiene un hijo, pues yo le ayudo a Dios y y disfrutamos de la promesa. Pero desafortunadamente no fue así, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en esa situación porque queremos ayudarle al Señor. Queremos ayudarle a Él, queremos echarle la mano cuando Él puede todo. Y Él, más que nada, lo principal de esto es, Él sabe cuál es el momento. Tal vez ya llegó tu promesa, pero simplemente tú se te había olvidado y ni cuenta te diste, ¿no? Entonces, no ayudarle a Dios, porque si nosotros le ayudamos, la promesa se va a retrasar más todavía. Porque fue lo que les pasó a ellos, ahí por querer ayudarlos, aún se retrasó más. Y pues Abraham estuvo de acuerdo, ¿no? Pues de ayudarle a Dios también. Entonces, muchos de nosotros caemos en eso, en ser ayudantes de Dios cuando por medio del Espíritu Santo Él nos dice que tenemos que mantenernos en el mismo pensamiento con Él. Tenemos que saber incluso cómo piensa Dios, pero es por la relación que tengamos. Entonces, ese es el punto número 2. A veces queremos ayudarle. Y el número 3 está en 2 de Corintios 8, capítulo 8, del 10 al 12. Y dice algo también muy importante, que no cumplimos nuestra parte. Como les decía hace rato, cuando ambas partes están de acuerdo, así como el Señor, nosotros lo recibimos al Señor y Él nos da tantas promesas, pero si ustedes se dan cuenta, Él nos demanda algo también. Nos demanda ¿qué? Fidelidad a Él, que nosotros creamos en Él, que le entreguemos nuestra vida. O sea, que le entreguemos nuestra vida es todo, nuestra mente, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Entonces hay un acuerdo. Si ustedes, todos somos cristianos ya maduros, ¿verdad? Tal vez si alguien nos está escuchando que no sea un cristiano maduro, en la palabra vas a encontrar un pacto que involucra a dos partes. El Dios que te da, pero ¿qué te pide también? Él nos pide que nos esforcemos para cumplir ciertas cosas en nuestra vida, para que ese acuerdo camine y siga adelante y sigamos con esa relación de padre e hijo. Entonces en 2 de Corintios 8, versículos 10 y 12 dice, por el bien de ustedes, dice Pablo hablándole a los de la iglesia de Corintios, dice, por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto, dice. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Y luego dice el 11, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando ellos conocieron al Señor, a ese primer amor que todos conocemos, ¿verdad? Que así se le dice. Ellos dice que le daban al Señor. Está hablando de ofrenda, está hablando de economía, pero dice que dejaron de hacerlo por la costumbre, porque algo los llevó a dejar de cumplir esa parte en la cual ellos se habían comprometido, porque es un compromiso que se hace. Entonces, y luego Pablo les está recordando. Vamos a leer en el 11. Terminen lo que empezaron a hacer, dice, y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Y luego dice el 12, si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, dice, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Entonces, cada uno de nosotros, cuando conoce al Señor y tiene ese primer amor, se compromete. Y yo no sé qué le prometiste tú al Señor, ¿verdad? Pero
tenemos que cumplir lo que le hemos prometido nosotros al Señor. Tenemos que cumplir nuestra parte. Aquello que tenemos que hacer, lo que el Señor dice en el acuerdo, tenemos que hacer lo que nos toca. Y lo que hemos prometido, pues tenemos que, si tú prometiste ir a alcanzar al mundo, pues tienes que salir a alcanzarlo. Y si tú prometiste pues alcanzar a tu vecina, pues alcánzala. Y yo no sé lo que tú hayas prometido, porque a veces para prometer somos bien buenos, ¿no? Pero para hacer no. Y luego dice otro versículo en Eclesiastés 5:4. Dice así: si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Esa es la versión lenguaje actual. Así es que por eso dice así, ¿no? Y a mí me gusta cómo lo dice, porque pues realmente dice que es gente tonta, ¿no? Entonces pues tenemos que cumplir lo que prometemos. Tenemos que cumplirle al Señor, porque las promesas que deberíamos de tener ya en nuestras manos realmente ya se nos fueron, pasaron de repente y no nos dimos cuenta. Entonces, si tú estás esperando una promesa, pues tenemos que ver a ver si no ya pasó, ¿no? O si el Señor tiene esa promesa para nosotros, hay que contemplar todo esto, hay que hacer memoria todo el tiempo, porque si nos mantenemos pensando en esa promesa, vamos a estar caminando con el Señor y luego, sin querer ayudarle a Él, y cumpliendo nuestra parte. Así funciona esto. Y luego puse otro punto. ¿Y sabes por qué a veces no hemos recibido las promesas? Como cuarto punto, porque no creemos. Porque el no creer, simplemente pues toda la palabra está llena, ¿verdad?, de ejemplos donde hay gente que no ha creído y pues simplemente no ha recibido, ¿verdad? Y el mismo Señor dice que porque no creen, pues por eso no han recibido. Entonces eso ya lo conocemos y necesitamos creerle al Señor. Creerle, porque dice en el versículo que leímos al principio, Corintios 1:20, 2 de Corintios 1:20, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. En Jesucristo se cumplieron todas las promesas que Él hizo para Israel. Pero no solamente ahí para todo. Cuando nosotros recibimos a Jesús y conocemos a Jesús, todas las promesas que están en la palabra, que son para nosotros, que son mejores aún que las que tenía Israel, se van a cumplir, porque el Señor no miente. Porque hay un texto que dice que Él no es hombre para mentir. Él no miente. Amén. Así es que yo quiero decirles que a veces yo me pongo a pensar en esto y analizo la situación y todo, y realmente me doy cuenta que a veces vivimos así realmente, sin pensar en que nuestra mente tiene que estar enfocada en el Señor, más en estos tiempos tan difíciles donde la tecnología abarca, yo creo que el primer lugar en la juventud, ¿no? En muchas personas adultas también. Más este coronavirus que está a nivel mundial. Entonces tenemos que estar más enfocados en las cosas del Señor. Más enfocados en lo que podemos hacer para la obra del Señor. En lo que debemos de estar haciendo. Y así el Señor va a hacer llegar todas esas promesas que realmente en nuestras vidas tuvieran que haber estado ya, tuviéramos que tenerlas ya. Entonces, ya por último quiero dejarlos con este último texto. Este texto realmente me gusta mucho a mí porque es la realidad que vivimos. Y digo vivimos porque si yo les digo que todo el día me la paso pensando o en el Señor o pegado así a la Biblia, sería mentira, ¿verdad? Porque todos tenemos un trabajo, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos algo que hacer. Entonces tenemos que realmente hacer un recuento de todo lo que hemos hecho y poner las cosas en su lugar, ¿no? Nuestra vida, darle el enfoque que tenemos que darle. Por eso quiero leer este texto. Dice así en Apocalipsis 2, capítulo 2, del 4 al 5.
Ya para concluir, dice así: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice el lenguaje actual. En la Reina Valera dice: tengo un reclamo que hacerte, dice. Pero fíjense lo que dice acá: y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. O sea, cuando ese primer amor, ¿no?, que nosotros decimos así, cuando conocemos al Señor y nos enamoramos de todo lo que Él hizo en la cruz. Esa es una cosa, y luego otra cosa es de las promesas que tiene para nosotros, y la tercera es nosotros lo recibimos porque nos enamoramos de eso y le prometemos al Señor y nos comprometemos. Pero ¿qué tanto dura eso? ¿O qué tanto duró eso en tu vida? ¿1 año, 2 años? ¿O todavía sigues igual de enamorado? Y luego sigue diciendo acá el texto que estamos leyendo: deja de hacer lo malo, dice, y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Así es que tenemos que ponernos a pensar que realmente la palabra nos ponga a analizar esa situación. Si realmente amamos al Señor como la primera vez. Si ese primer amor, dicen que el cristiano, que solo cuando hay una frase que utilizan, no recuerdo bien cómo sea, pero dice más o menos así, que es que cuando tienes tu primer amor le quieres hablar hasta las piedras, ¿no? Entonces, a veces lo decimos así a la ligera, pero tiene algo de verdad que no debe de aplicar, ¿verdad? Porque ese primer amor nunca se tiene que acabar. Nunca se tiene que acabar. La pasión por el Señor nunca se tiene que acabar. Entonces, tenemos que volver a recordar eso que nos apasionaba del Señor y pedirle al Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, y no lo recibimos todos los días en la iglesia o durante la alabanza. No, lo recibimos una vez, y si pecamos se va de nosotros, pero si nosotros reconocemos nuestro pecado por el amor que le tenemos al Señor, el Espíritu Santo regresa a nuestras vidas. Pero Él no regresa con la intención de irse o de venir, porque no es un hotel en nuestro cuerpo. Él quiere venir y morar ahí, y que caminemos con ese primer amor, siempre amando siempre al Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Es el que nos va a ayudar. Así es que, hermanos, si usted está esperando una promesa, acuérdese de ese primer amor, cumpla lo que tiene que hacer para el Señor, y no le quiera ayudar a Él, y que no se le olvide, que no salga de nuestra mente eso. Yo les doy muchas gracias, y espero que más que nada mediten ustedes en la palabra, que investiguen, que traten de esto que yo expuse hoy, que se llama mi tema promesas fugaces, que usted pueda analizarlo y hacer, como dice la palabra, que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, que cada uno se examine a sí mismo y empecemos a caminar en ese primer amor. Lo necesitamos más en estos tiempos. Nuestra familia lo necesita. Hay personas que lo necesitan, que necesitan de nosotros. Así es que yo les doy muchas gracias, y quiero hacer una oración para terminar. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Te pido que seas tú sellándola en nuestros corazones, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, y que podamos dar fruto, dar ese fruto que tú quieres que demos. En el nombre de Jesús, bendice a mi familia de la fe, bendice a todos los que van a poner en práctica esta palabra y van a meditar en ella. Sé tú, Espíritu Santo, sé tú ayudándolos, sé tú llenándolos de ese primer amor, de ese amor que cada uno de nosotros necesita. En el nombre de Jesús.